temática que genera controversia, que genera polémica, tiene que ver con un programa de televisión que hace tiempo que ya está al aire, con una personalidad muy conocida en todos los medios, con el actor Guillermo Francella, y un sketch en particular. Claro, el sketch de Francella, el sketch donde junto a Julieta Prandi, él de alguna manera tiene algún cierto tipo de atracción con una nena de 14 años, ¿no? De hecho, así se llama justamente ese sketch. Exactamente. Y se generan todas situaciones, digamos, rozando lo erótico, en relación con lo que se supone es la figura de una adolescente. Y a propósito de todo esto, la organización Red de Contención contra la Violencia de Género hizo una denuncia justamente a este sketch, el sketch La Nena, a través de un comunicado donde contó justamente, de qué forma van a proceder. Y estamos aquí con una persona que forma parte de esta organización. Raquel, bienvenida. Raquel Vivanco, coordinadora del movimiento Mujeres La Matria de Latinoamérica. Claro, esto se rodó en el año 2000, ¿no? Es decir, 13 años después, todo el tema de la pedofilia adquiere otro nivel de cuestionamiento, ¿no? Sí, nosotras entendemos que es muy saludable que como sociedad empecemos a cuestionar las distintas formas de violencia que sufrimos las mujeres, las niñas y las adolescentes. En la época en que estos programas se emitían también estaban las organizaciones de mujeres y quienes defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes, planteando el cuestionamiento acerca de que eran violatorios respecto de sus derechos. Es saludable entonces que como sociedad cuestionemos estas formas de violencia que a partir de la ley 26485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, podemos empezar a definirlos más concretamente, ¿no? Entonces estamos hablando que la violencia contra las mujeres no es solo la violencia física o psicológica o sexual o económica, también incorpora la violencia simbólica, que es la que hace referencia justamente a los contenidos que siguen reforzando estereotipos o patrones culturales que hacen que a las mujeres se nos ubique en un lugar de subordinación respecto de los hombres en esta sociedad. Y además que en un punto naturalizan situaciones, por ejemplo, familiares, por ejemplo, con vecinos o con la familia nuclear o con, digamos, amigos de la familia, que podrían llegar a ser vistas como algo gracioso, algo que se puede permitir. Entonces lo que sucede es que pueden ir corriéndose esos límites donde el no tiene que ser muy claro. Ahora, perdón. Totalmente. Entonces, doña Florinda no le puede pegar más a don Ramón. Mira, nosotros, siguiendo este criterio, ¿no? Estamos hablando de la violencia. El golpe de doña Florinda a don Ramón no se podría ver más entonces con ese criterio, ¿no? Estamos hablando... Olmedo frotando... Lo del medio es lo mismo. Lo del medio es absolutamente el mismo caso. Me da la sensación, no sé qué... Entonces no podíamos ver televisión. Totalmente, no tiene que ver con la censura, tiene que ver con que los contenidos que se emiten en los programas televisivos se suscriban dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? El derecho a vivir una vida libre de violencia es un derecho humano, así lo establecen los distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país. Entonces, estamos diciendo que muchos de los abusos que se dan a menores son intrafamiliares, ¿no? Muchos de estos casos. Entonces, esto que bien decías vos, que se puede prestar a verlo como algo gracioso, en realidad no es gracioso, ¿no? Muchas de las menores que son abusadas, que son madres a los 13 años, han sido violentadas por hombres de sus círculos íntimos, con lo cual es importante que lo desnaturalicemos, ¿no? Que empecemos a hablar de los derechos de las niñas y adolescentes y de las mujeres, y esto lo dicen nuestras leyes. Nuestras leyes también establecen que el AFCA es la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual quien debe velar para el cumplimiento de estas otras leyes que están vigentes. Debe regular los contenidos de está los correcto programas. lo que decís, pero hay otro sketch que es el que se cruzan las esposas, ¿no? Creo que es el sketch de las cuñadas, que andan cuñada con cuñado, ¿no? Bueno, digo, no se podría hacer humor entonces, porque el humor siempre va más allá, inclusive por eso se eligen horarios de protección al menor. Pero me da la sensación, Mariano, de que esto tiene que ver con que acá hay un menor. No es lo mismo cuando... No, es una chica mayor, porque Prandi cuando hizo ese... No, está bien, pero ella hace de una chica de 14 años. Está personificando una niña. No estamos hablando... No, el humor está atravesado también por una cantidad de cánones culturales, ¿sí?, que nos atraviesan como sociedad. Entonces estamos hablando de que se están vulnerando derechos y que no tiene que ver con, por eso, con censurar, sino con que se
empiecen a regular los contenidos que se emiten en relación a escenas, como es en este caso, en donde hay una mujer que está personificando a una niña que es amiga de una hija, ¿no? Sobre la que un hombre mayor de edad tiene atracción, ¿no? Y ahí tuvo un vínculo. Pero es hilar muy fino, me parece. No es hilar muy fino, hilar muy fino porque vos en todo orden del día y a toda hora del día ves quizás en los medios a veces malos ejemplos para los chicos. Me parece que realmente me parece que es hilar muy fino, porque aparte también creo que los actores han salido sorprendidos frente a este reclamo, ¿no? Mira, yo creo que hay cosas que esta sociedad no tolera, que tiene que ver con, por ejemplo, no vemos programas en donde se haga mención a que está bien o nos riamos de la esclavitud, o sea, ¿no? De que aparezcan hombres negros a los que se los azote y eso entonces sea un motivo de chiste o de burla, ¿no? Ahora, perdón. Eso no está aceptado, tenemos que empezar a discutir. Este es un programa viejo. Pero sí hay que construir un relato de humor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, permiso, voy a tomar la tableta, ¿no? Pero antes me voy a lavar las manos porque si no voy a contaminar el vidrio. No, pero ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Perdóname. Hay otras formas de hacer humor. ¿Cómo hacemos para hacer humor? Y hay otros programas que hacen humor sin por eso emitir contenidos violentos o discriminatorios, ¿no? Me parece que en eso son la mayoría en todo caso, ¿no? Ahora, el remate que hace este sketch, que es una nena, ¿no? Pero sí es una nena. Digo, no salva todo lo que dice el guión. Pero y todo lo que construye simbólicamente alrededor de ese pensamiento y de la posibilidad de ese hombre adulto de estar, ¿no? O de abusar en concreto de una niña. Está planteado en la escena, es una nena, ¿no? Bueno, el sketch de Olmedo también, ¿no? Era la nena, ¿no? Y alrededor de eso, culto hoy por hoy. Bueno, pero está bien que como sociedad, a la medida que vamos avanzando, empecemos a cuestionar situaciones que hasta hace no mucho tiempo para nosotras eran naturales o estaban aceptadas. Con ese criterio no podemos ver a los tres chiflados. Pero los tres chiflados se pegan entre ellos los tres chiflados. No, pero estamos hablando de la violencia de género y estamos hablando de sociedades en las que la violencia de género se cobra la vida de una mujer cada 36 horas. Lo entendemos y acá lo decimos una y mil veces, pero digo, ¿y la violencia de género entonces no es don Ramón cuando le pega? No, la violencia de género es la violencia que se ejerce en estas sociedades que son machistas y patriarcales contra las mujeres por su condición de mujer, ¿sí? Esa es la definición que tiene ese término. Pero por eso, como no estamos hablando de censura, nosotras también llevamos adelante una denuncia sobre el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño en su momento, por esto mismo, ¿no? Por ubicarnos a las mujeres en un lugar de subordinación respecto de los hombres, por cosificarnos, ¿no? Y por hacer de las mujeres solo un objeto de deseo Ahora, sexual. También hay que decir a esto que vos comentabas, Raquel, que hay una sociedad que avala con el consumo este tipo de discursos. Digo, y esto tampoco lo podemos perder de vista, me parece, ¿no? Totalmente. Y además hay que agregar a esta reflexión que hay muchos estudios comunicacionales respecto de hasta qué punto los medios masivos pueden influir en las conductas y en las percepciones de quienes consumen esos medios y cómo se interpretan esos discursos que Pero salen. No, pasa por los padres. La educación la tienen que dar los padres, no los medios de comunicación. Justamente los eso padres somos los que tenemos que educar. Porque además, ¿de qué sirve si yo le apago la televisión a un nene o no lo dejo ver a Franchella a un nene? Porque seguramente... Después va a poner YouTube. No, si se va a la explanada de un shopping y hay dos chicas besándose. O hay dos muchachos besándose. ¿Qué es más nocivo para un chico? ¿Ver un programa de humor en la televisión? Por supuesto. En este ejemplo que pones sí, porque lo cierto es que dos personas del mismo sexo se besen. Porque sí, digo, cargamos las tintas sobre los contenidos televisivos y es el imperio del zapping y es la educación de los padres, no es el actor. Pero lo que yo acabo de decir tiene que ver con eso, Mariano. Te entiendo que tiene que ver con eso. Pero de alguna u otra manera... No con lo último que dijiste respecto de las parejas homosexuales besándose. Eso claro, eso no es decir, ¿qué ingrediente nocivo vas a encontrar en la televisión si vos en la vía pública también? Pero por eso, tenemos que remitirnos a las leyes que están reinando la convivencia en nuestro país. Porque sí, ¿cómo sabes? ¿Cómo le explicas a un chico? Pero y si ve una pareja heterosexual besándose y ve a su padre y a su madre, o a su madre y a su madre, porque hay parejas. ¿Cómo se lo explicas? Bueno, pero a ver, lo que nosotras estamos diciendo, tengo 15 sobrinas, no soy madre todavía. ¿Cómo se lo explicas? Son dos personas que se quieren. Son dos personas que tienen igual derecho que cualquiera de nosotros y que no valida la elección sexual que tienen. Cuestionar los contenidos televisivos, ¿no? Me parece que los padres tenemos que tener en cuenta la educación que le damos a nuestros chicos. Por supuesto. ¿No? Y somos nosotros los que tenemos que decir qué cosa o qué no ven. Venir a cuestionar un sketch que tiene 15 años, como cuestionar al chavo que tiene 30. No es lo mismo, pero igualmente yo estoy de acuerdo con que cada uno dentro de su casa puede cambiar de canal y puede definir en relación a qué van a ver esos niños o niñas.
Ahora, lo que el Estado debe regular es lo que dicen las leyes. Entonces, en nuestro país la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres nos habla de esto como violencia simbólica, que se emite a través de la modalidad mediática. O sea, este es un claro ejemplo de ello, por eso lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos. El Estado debe intervenir y debe hacer justamente que el ASCA, que es quien debe regular los contenidos, se ponga a trabajar para que dejen de emitirse contenidos discriminatorios. Ahora, el hecho, por ejemplo, de los horarios en que se elige la programación, ¿no modificaría en algún punto esto? Vos decías que ustedes hicieron una denuncia contra el programa de Marcelo Tinelli. El hecho de que esté, digamos, la mayor carga erótica, si se quiere, el programa después de las 10 de la noche, ¿no lo salvaría? Es que ahí se están protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque es el horario de protección al menor. Nosotros estamos hablando que como mujeres, a nosotras se nos exponen esos programas desde un lugar que no da cuenta de lo que somos en la vida real, sino que únicamente se nos visto en un lugar de un objeto. ¿Sí? Entonces, nosotros por eso, como no estamos hablando de censura, si estamos hablando de que se regulen los contenidos en relación a ellos, si es un programa de un bailando por un sueño, no tiene por qué ver una cámara 10 minutos enfocando las partes íntimas de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque eso mide en la tele. Está bien, hay alguien que consume después ese producto, como también hablábamos, pero lo cierto es que entendemos que, como está arreglado por las leyes, deben cumplirse esas leyes, ¿no? Pero hay una placa de contenido de protección al menor, y nosotros acá en la apertura de cada uno de los noticieros tenemos una placa de contenido que puede ser nocivo para niñas, niños y adolescentes. Después nosotros aplicamos nuestra ética de lo que ponemos al aire y nos hacemos absolutamente responsables de lo que ponemos al aire. Está bien, pero hay desconocimiento de quiero decir, a mí, yo te digo honestamente, yo el sketch de Franchella o los programas de Franchella, a veces uno realmente trata de verlo con humor, pero uno no puede dejar de leer eso que vos apuntás. Ahora, de acá a hacer una protesta formal me parece demasiado, porque tendríamos que revisar los contenidos de las ficciones de los últimos 30 años. Los duques de Casa conducían a velocidad y esquivaban a la policía. No sé, te digo algo, por decirte una. Y te vuelvo a citar el tema del Chavo. Yo a veces enciendo el Chavo y digo, ¿cómo mi vieja me dejaba ver que se pegaban? Pero era el Chavo. No sé, es humor, es ficción. Claro, bueno, lo que sucede es que... Me cuesta entrar en el razonamiento de ustedes. Es difícil. Coincido con vos que estamos en un país donde la violencia de género es un mal endémico. Decimos y se lleva vidas. Hemos dado estadísticas y las víctimas vinculadas a la violencia de género, porque hay muchos niños que mueren por la violencia de género. Claro, por supuesto. ¿Y cómo quedan esos niños cuando sus mamás... Pero se hacen tantas cosas con la ficción, no sé, me parece disparatado. Bueno, pero pensemos que cómo podemos contribuir desde los medios de comunicación justamente a respetar y cada vez sean más visibles estos derechos que tenemos las mujeres en principio que dicen estas leyes, ¿no? Porque antes era muy fácil identificar la violencia cuando veíamos una mujer marcada, ¿no? Sí, bueno, claro. o la escuchamos gritar, sabemos que le están pegando, sí, claro. ¿no? Entonces decimos, bueno, ahí hay violencia. Bueno, también hay violencia que se ejerce de manera simbólica a través de los medios de comunicación. Esto lo dicen las leyes, por eso es muy importante que empecemos a desnaturalizar esta idea de que la violencia tiene que ver únicamente con un grito o con un golpe, ¿no? Sí, las violencias son sutiles y tienen distintos recorridos. Sutiles, claro, y eso van llevando justamente a que entonces sea un chiste abusar de una mujer, a que entonces podamos tratarla como un objeto, y entonces si es un objeto no tiene vida, no tiene derechos, podemos pegarle, podemos asesinarla. Hace no mucho tiempo se hablaba de crímenes pasionales, hoy por suerte hablamos de femicidios, ¿no? Exacto. Eso son pasos que vamos dando gracias justamente a que vamos haciendo escuchar nuestra voz. Y los medios de comunicación tienen un rol muy importante, muy positivo en la medida que van tomando estos temas como parte de su... Pero tienen que entretener también los medios de comunicación. Hay que cuestionar también de qué forma. Tienen que entretener. Gracias. Raquel, muchas gracias. Bueno, más información con María Oliver.